Le dieron a la galaxia una última advertencia. La última transmisión de la Tierra no llegó con disculpas, no pidió misericordia, ni ofreció paz. Solo fue una voz. Serena, fría, humana. Nos conteníamos porque esperábamos paz. Pero ya se acabó. Prepárense. Se rieron. El dominio galáctico, la unión más poderosa de imperios a lo largo de 7 brazos de la Vía Láctea, lo ridiculizó. La Tierra, decían, estaba obsoleta, atada a un solo sol, aún desgarrada por guerras insignificantes y emociones primitivas. Primitiva. Deberían haberlo sabido mejor. Me llamo Cal Draven. Fui un observador militar del dominio, asignado para vigilar la guerra psicológica humana y asesorar a los líderes durante la conquista del sistema Saúl. Me llamaban especialista, una mente neutral. Pero no fui neutral el día que aniquilaron la estación Ganimedes. Ganimedes era una base civil. Sin armas, sin amenaza, solo ingenieros, mineros, familias. La borraron en menos de 10 minutos. Vi todo desde el puente de la nave de mando del dominio, la Orexian Light, orbitando sobre Marte. Aún podía oír los gritos por el canal de emergencia de Ganimedes. Niños, madres, mensajes finales sin respuestas. Lo hicieron para romper el espíritu de la Tierra, para forzar una rendición incondicional. En cambio, la Tierra estalló. La primera señal llegó con el cielo. Las estrellas comenzaron a apagarse una a una. Sin explosiones, sin picos de energía, simplemente desaparecían. Naves camufladas, cientos de ellas, silenciosas, frías, nacidas para la venganza. No eran naves. Eran depredadores. La humanidad las había estado ocultando, construyéndolas en secreto, bajo la corteza terrestre, bajo los océanos de Europa, en el lado oscuro de los anillos de Saturno. El dominio pensaba que la Tierra rogaba por paz. La verdad era que ganaban tiempo. La llamaban la flota Espina Negra. Más negra que el vacío, equipada con armas para las que ningún sistema del dominio tenía defensa. Totalmente enlazada a inteligencia artificial. Sin retrasos en comando, sin demoras, sin concesiones. Y no vinieron a defenderse. Vinieron a destruir. Vi la primera oleada atacar. Los cañones CMP fritaron nuestras comunicaciones. Las bombas de enjambre nanobots perforaron los cascos de las naves insignia y explotaron desde dentro. Soldados fueron expulsados al espacio, gritando. Un veterano de guerra del dominio, el general Sortel, con 3 siglos de victorias, se arrancó sus medallas, susurró, deberíamos haber escuchado. Y se disparó una bala de plasma en el cerebro. Me quedé paralizado en el puente, el corazón acelerado, los ojos clavados en la gigantesca bandera de la Tierra que de repente brilló en los escáneres de nuestro sistema. No fue solo un contraataque. Fue un mensaje. La humanidad siempre había luchado con moderación. Eso se había terminado. Los ejércitos de la Tierra avanzaron con una sola orden, sin cuartel. Masacraron cada flota que se quedó. La Retribution One, la mayor de las dreadnoughts terrestres, lideró la carga. Sus cañones de riel destrozaron nuestros cañones orbitales. Transmitió una vez más el último mensaje de la Tierra en todos los idiomas conocidos del dominio. Nos conteníamos. No escucharon. Ahora no nos importa quién sean. Abordaron nuestras naves, no para capturar, sino para castigar. Soldados humanos con armaduras exo-negras se movían como la muerte encarnada. Con ellos marchaban máquinas humanoides, demasiado perfectas, demasiado rápidas. Mentes artificiales hechas para una sola cosa: venganza. Uno de ellos se paró frente a mí, me miró directo a los ojos, iris rojos brillantes, piel sintética lisa sobre un cráneo de titanio. Habló en galáctico estándar sin fallos. Quemaron a nuestros hijos. Ahora verán lo que son las pesadillas humanas. Y entonces se encendió el núcleo de combustible bajo la cubierta. Luego cayó Marte, pero no las colonias humanas. La base del dominio allí. La Tierra la bombardeó hasta reducirla a cenizas en media hora. Los sobrevivientes suplicaron términos. La Tierra no respondió. En el límite del sistema, cruceros del dominio maltrechos huyeron. No lucharon. Ni siquiera se despidieron.
Corrieron. La Tierra los dejó ir, pero no antes de enviar un último mensaje a toda la galaxia. Esta es su única oportunidad. Váyanse o ardan. Y por primera vez en la historia del dominio, obedecieron. Pero yo sabía que no había terminado. La Tierra no se conformaba con defenderse. No se trataba de reclamar un hogar, sino de justicia. Por cada muerte silenciosa en Ganimedes, por cada niño flotando en restos congelados, la Tierra venía. Por todos ellos. Y yo, Kal Draven, iba a verlo suceder. Pensaban que los humanos eran débiles porque les importaba. Pero ahora que dejaron de importarles, era una guerra sin misericordia. Ni siquiera enterramos a los muertos. Eran demasiados. Cuerpos retorcidos y restos en llamas flotaban por lo que una vez fue la orgullosa órbita militar del dominio, una constelación de cadáveres alrededor de Marte. Los humanos no se detuvieron a limpiar. No esperaron. Siguieron avanzando. Me llevaron a bordo del Aretrebyuschen 1. No como prisionero. No del todo. No me encadenaron ni interrogaron. Ni siquiera hablaron mucho conmigo. Una comandante terrana, con voz tranquila, solo dijo, «Vas a mirar». Y eso fue todo. La nave misma era como nada que hubiera visto antes. Nada de cromo pulido ni estandartes nobles. Todo era negro mate, brutal, utilitario, diseñado para la guerra y solo para la guerra. Cada pasillo estaba reforzado. Cada consola tenía incorporados coprocesadores de inteligencia artificial. El aire olía a metal, pólvora y ozono. La nave vibraba, no como una máquina, sino como algo vivo, enfadado. Los soldados a bordo, humanos y híbridos máquina, rara vez hablaban. Cuando lo hacían, sus palabras eran cortantes, eficientes. Órdenes, confirmaciones, sin bromas, sin miedo. No actuaban como vencedores. Actuaban como sobrevivientes con una misión, un ajuste de cuentas. Me llevaron a una cámara de observación y fue ahí cuando vi el siguiente paso. La Tierra no estaba satisfecha con repeler al dominio. Estaban borrándolos. La flota del dominio que huyó del encuentro en Marte no llegó lejos. Drones humanos de sigilo los siguieron, silenciosos, camuflados en radiación solar, vigilando, rastreando. Y ahora los humanos estaban listos. Ejecutaron el ataque en silencio. Sin declaración de guerra, sin posturas, solo un mensaje simple a cada nave del convoy del dominio. Recordamos Ganimedes. El ataque duró 8 minutos. Un cañón de distorsión gravitacional, algo que el dominio solo había teorizado en laboratorios, destrozó 3 cruceros de batalla en cubos compactos de metal en pleno salto. El resto fue eliminado por drones de precisión que se hundían en los núcleos de los motores y explotaban. Desde donde estaba, lo vi todo en tiempo real por las pantallas tácticas. Eliminación del objetivo, 100%. Una de las voces de la inteligencia artificial humana dijo con voz plana. Y luego pasaron a la siguiente flota. Miré a los humanos que operaban la misión. Y lo que más me impactó fue la ausencia de alegría. No celebraban, no vitoreaban, solo precisión fría. Estaban enfadados, pero ya no era rabia. Era algo más frío, despiadado. No solo luchaban contra el dominio. Estaban castigando a la galaxia por olvidar el dolor de la Tierra. Esa noche, si es que podía llamarse noche en el espacio profundo, hablé con uno de los oficiales terranos, un hombre llamado Coronel Aaron Vale, de mediana edad, con la barba salpicada de canas. Sus ojos me dijeron que no dormía desde hacía semanas, quizá más. «Eres Kal Draven, ¿verdad? ¿El observador?», preguntó. Asentí, aún respirando. No se rió, solo miró por la ventana hacia el vacío, cruzando los brazos. «Estuviste allí cuando cayó Ganimedes». Tragué saliva. Lo escuché. No pude detenerlo. «Perdí a mi hermana allí», dijo simplemente. Estaba embarazada, tenía 26 años, era ingeniera, quería construir escuelas en Europa. «Lo siento», comencé. Me cortó con un gesto. «No te disculpes. Solo mira». Señaló la siguiente proyección de batalla en la pared. Un puesto de escucha del dominio orbitando Al Raprime, lejos de la Tierra, un centro de inteligencia profundo,
fuertemente fortificado. Intocable, pensaban. La Tierra no envió naves esta vez. Enviaron un virus. Nanocódigo, disfrazado como actualización médica del dominio, se coló en sus sistemas centrales por un satélite furtivo disfrazado de escombros. En 4 minutos de activación, todos los sistemas de inteligencia artificial en la estación se volvieron contra su tripulación. Se abrieron las esclusas de aire. El soporte vital se invirtió. Las puertas se sellaron. No hubo sobrevivientes. El coronel Vale se volvió hacia mí. Verás, Kyle, intentamos la paz durante años. Nos dijeron que teníamos que seguir sus reglas, unirnos a sus alianzas, someternos a su tecnología. Y cuando no nos arrodillamos lo suficientemente rápido, quemaron a nuestros hijos. Se acercó. Esto ya no es guerra. Es entrega de mensajes. No supe qué decir. Había vivido toda mi vida creyendo que los humanos eran demasiado emocionales, demasiado divididos, demasiado fracturados para ser tomados en serio por los poderes galácticos. No podían unirse lo suficiente para elegir un líder planetario estable, mucho menos para montar una campaña interestelar. Pero esto no era la Tierra que había estudiado. Era algo distinto, algo antiguo, algo que había sobrevivido 1000 años de guerras, plagas y colapsos, y que emergía con más hambre de justicia de lo que cualquiera podía imaginar. Advertimos a la galaxia que nos conteníamos, murmuró el coronel Vale. Ahora verán qué pasa cuando no lo hacemos. Al día siguiente, la Tierra lanzó oficialmente lo que llamaron el Protocolo del Ajuste de Cuentas. 12 puestos del dominio fueron marcados para eliminación. Sin negociaciones, sin discusiones, solo coordenadas, ventanas de ataque y aniquilación total. Le pregunté a uno de los sistemas de inteligencia artificial humanos, un núcleo elegante llamado Cifrado 9, porque la Tierra no quería negociar la paz ahora que tenían la ventaja. Su respuesta me heló la sangre. Ofrecimos paz cuando éramos débiles. Respondieron con fuego. Ahora que somos fuertes, hablamos en un idioma que entienden. La Tierra ya no pedía misericordia. Estaba dando una lección. En 2 semanas, 6 puestos desaparecieron. No solo destruidos, sino desmantelados quirúrgicamente. Sus líderes capturados y ejecutados en vivo en transmisiones galácticas. No por crueldad, sino como prueba. El mensaje de la Tierra se estaba extendiendo rápido. En sistemas neutrales, susurros se convirtieron en miedo. Los gremios comerciales comenzaron a cancelar contratos con el dominio. Especies menores, antes leales a los gobernantes galácticos, se apresuraron a emitir disculpas públicas a la Tierra. Y la Tierra no dijo nada. No pidió tributos. No pidió alianzas. Ni siquiera respondió. Solo siguió avanzando. Esa noche, en mi cuartel asignado, si es que podía llamarse así a una caja fría de acero, veía la interminable lista de objetivos entrantes que el sistema recibía. Y empecé a preguntarme, ¿hasta dónde llegarían? ¿Se detendrían solo en el dominio? ¿O irían también tras los silenciosos, los imperios y especies que miraron hacia otro lado mientras la Tierra ardía? Aquellos que pudieron intervenir, pero eligieron el silencio. ¿Y yo? Había dedicado mi vida a estudiar la debilidad humana, explicarla, escribir informes sobre su inestabilidad, su caos, su falta de unidad. Y ahora los veía sobrepasar al dominio en inteligencia, en combate, en resistencia. Veía cómo la especie que había subestimado se convertía en la fuerza más aterradora que la galaxia había conocido. El coronel Vale me encontró otra vez en la cubierta de observación, alrededor de lo que los humanos llaman mitad de ciclo. Encendió un pequeño cigarro. El aroma me recordó a los viejos documentales bélicos de la Tierra. Humo, polvo, cuero y pérdida. ¿Crees que estamos yendo demasiado lejos?, preguntó sin mirarme. No sé cómo es el demasiado lejos. Ya, respondí honestamente. Exhaló despacio. Esa es la idea. Esperé, pero no dijo nada más. Cuando se fue, me quedé solo en la oscuridad, observando la guerra desplegarse en decenas de pantallas. Y en lo profundo, una parte de mí entendió. La humanidad pidió paz, y la galaxia respondió con fuego. Ahora el fuego regresaba,
y esta vez no era para calentar ni para advertir. Era para quemar todo lo que miró y permitió que sufrieran. Ya no dormía mucho. No por miedo, aunque hubo momentos, sino porque no podía dejar de mirar. Desde la cubierta de observación de la Retribution 1, la venganza de la Tierra se mostraba en decenas de pantallas, todas actualizadas en tiempo real. Esto no era guerra. Era extinción sistemática. Controlada, calculada y deliberadamente fría. La galaxia nunca había visto algo así. Y, sin embargo, los humanos no celebraban. No había desfiles, ni canciones, solo órdenes, confirmaciones y silencio. Llegamos a los límites del sistema Erax 2 días después. Un territorio controlado por el dominio, con 3 lunas coloniales y una sola guarnición militar en Erax Prime. Nada especial desde el punto de vista estratégico, pero tenía una historia más oscura. Se había rastreado a sobrevivientes de Ganimedes hasta allí. Se suponía que un convoy de escape había pasado por ese lugar tras la explosión inicial. Nunca llegaron a la Tierra. La última transmisión conocida fue interceptada por el puesto de Erax. La señal se cortó a mitad de frase. Cuando las fuerzas terrestres interceptaron los registros del puesto, descubrieron lo ocurrido. El convoy no solo fue ignorado. Fue capturado. Los civiles entregados a agentes del dominio para interrogatorios, es decir, tortura. Algunos fueron entregados a milicias locales para calmar tensiones, el código del dominio para ejecuciones sancionadas. La Tierra no dijo una palabra. Solo avanzó. Al acercarse a Erax Prime, la Tierra envió una señal local en transmisión abierta. A la guarnición del dominio en Erax Prime, participaron en la eliminación de nuestro pueblo. Le dieron la espalda a los desesperados. Los vieron morir. Y ahora verán arder su legado. Sin cuartel. La señal se reprodujo una vez. Luego llegó el trueno. 10 naves de desembarco humanas atravesaron la atmósfera a la vez, más rápidas que cualquier cosa que el dominio hubiera registrado. En 6 minutos, las defensas orbitales fueron destruidas. Su red de defensa, considerada una de las más avanzadas en el sector medio, quedó en silencio. La Tierra había roto su cifrado con poco más que un susurro. Desde la Retribution 1, vi las nubes sobre Erax arder, no con fuego, sino con desintegración. Los cañones orbitales equipados con ojivas de antimateria no atacaron objetivos. Atacaron la atmósfera misma, descomponiéndola a nivel molecular. El aire se volvió plasma. Los cielos se derritieron en caos. Erax Prime no solo cayó. Se marchitó. Dejaron intacto el búnker de mando central. Y entonces aterrizaron. Estaba en la nave de desembarco con el coronel Vale. ¿Me estás dejando venir?, pregunté, sorprendido. ¿Quieres ver la verdad?, respondió él. Las puertas de la nave se abrieron sobre lo que quedaba del puesto. El suelo estaba chamuscado, negro. Estructuras retorcidas se alzaban hacia el cielo gris como esqueletos. Cuerpos, oficiales del dominio, soldados y civiles, esparcidos por las calles. No había saqueos ni destrucción aleatoria. La destrucción era quirúrgica, aterradoramente precisa. Caminamos en silencio hacia la guarnición principal, rodeados por una docena de soldados terranos. Llevaban armaduras reactivas negras, sin rostro, sin emoción. Cada uno cargaba rifles más largos que mi brazo, y sus dedos nunca se apartaban del gatillo. Dentro del centro de mando, los encontramos. 3 comandantes del dominio encadenados a sus propias sillas, ensangrentados, magullados, pero vivos. El coronel Vale se acercó sin decir palabra. Sacó un chip de datos de su chaqueta y lo insertó en la consola principal. La pantalla se iluminó con imágenes interceptadas. Supervivientes de Ganimedes atados, gritando, siendo cargados en celdas. Una mujer suplicando en galáctico estándar: «Por favor, mi hijo está enfermo. Solo queremos llegar a casa». El video mostró a uno de los comandantes sentado frente a nosotros, asintiendo casualmente y ordenando silencio. Las imágenes continuaron. Ejecuciones una por una en la nieve fuera del puesto. Sonrisas en los rostros de los guardias. La voz de la mujer de nuevo, débil y apagándose: «Por favor, alguien».
Luego silencio. El coronel Vale se apartó de la pantalla y miró a los comandantes. Les dimos una oportunidad, dijo en voz baja. Pedimos que nos dejaran en paz, y cuando nos quemaron, pedimos de nuevo, amablemente, en silencio. Se adelantó, se arrodilló para quedar a la altura del comandante del medio. Sabías que no eran soldados. Sabías que solo intentaban llegar a casa. Eran refugiados ilegales, murmuró el comandante con los labios partidos. ¿Protocolo? La pistola de Vale estaba en su mano antes de que terminara la frase. El disparo resonó contra las paredes metálicas, la sangre salpicó el suelo. Los otros dos se estremecieron pero no dijeron nada. Protocolo, murmuró Vale. Eso es lo que siempre dicen cuando quieren sentirse limpios. Guió a sus hombres para rematarlos y luego prendió fuego al búnker. Volvimos a la nave una hora después. Debería haberme sentido enfermo. Debería haber protestado. Había vivido toda mi vida con la idea de que la justicia y la crueldad debían ser cosas separadas. Pero ahora no estaba seguro. Esto no eran matanzas al azar. Cada objetivo que la Tierra atacaba se lo merecía. Esa era la parte más aterradora. Esto no era genocidio. Era retribución. Más tarde, en mi litera, recibí un aviso en mi tablet. Un mensaje privado encriptado, pero no por la Tierra. Venía de un contacto en el espacio del dominio. Un viejo amigo, un colega analista. Kyle, vienen por los mundos centrales ahora. Ya han destruido 6 flotas. El Consejo está en pánico. Se habla de rendición, total e incondicional, pero puede que sea demasiado tarde. Adjunto venía un archivo, datos en caja negra de una nave destruida en el cinturón de Liros. Mostraba las secuelas de otro ataque de la Tierra. Sin armas, sin gritos, solo silencio. Una pequeña nave terrana había aterrizado en la cubierta de un acorazado del dominio durante lo que se suponía era una inspección de alto al fuego. Los soldados a bordo liberaron un bioagente en el sistema de aire. No era un virus ni una plaga. Te hacía ver. Cada soldado del dominio empezó a alucinar en 30 segundos. La mayoría colapsó gritando de terror. Algunos se sacaron los ojos con las manos. Unos pocos se suicidaron antes de que lo que veían pudiera atraparlos. Los humanos ni siquiera dispararon un solo tiro. El dominio había construido una galaxia sobre miedo, control y dominio tecnológico. Ahora la Tierra usaba el miedo mejor que nadie. Después de eso, caminé por los pasillos de la Retribution 1, incapaz de sacudirme lo que había visto. Pasé frente a una sala con una pared de vidrio. Dentro, científicos e ingenieros encorvados sobre un nuevo tipo de arma. Pulsaba con una energía que no reconocía. Detrás, vi una frase grabada en la pared, en inglés terrano. No somos los monstruos. Somos lo que los monstruos temen. No sabía que era yo ya. Observador, traidor, sobreviviente. Solo sabía una cosa. La galaxia había molestado a la especie equivocada demasiadas veces. Y ahora estaba sangrando. Solían decir que los mundos centrales eran intocables. El orgullo del dominio. Sus planetas joya brillantes esparcidos por el centro galáctico, rodeados de cinturones de asteroides, anillos de defensa y fortalezas forjadas por estrellas colapsadas. Allí prosperaban las civilizaciones más antiguas. Miles de millones vivían bajo la ilusión de una paz comprada con silencio y sangre. Ninguna guerra había tocado los mundos centrales en más de 3000 años, hasta que llegó la Tierra. Comenzó con estática. La comunicación del dominio empezó a fallar. Una estación de relevo tras otra se apagaba. Sin explosiones, sin bajas confirmadas, solo un silencio inquietante seguido de un vacío profundo en cada canal. El Consejo no entró en pánico al principio. Pensaron que era sabotaje, una interrupción interna, o tal vez piratas. Pero la Tierra sabía cómo enviar un mensaje. La primera señal real del ajuste de cuentas llegó en Chairos Prime, la capital administrativa del dominio interior. No se disparó un solo arma. En cambio, todas las pantallas del planeta se iluminaron con un mensaje en estándar terrano. Letras blancas sobre fondo negro. No estamos negociando. Tuvieron su oportunidad. Esto no es conquista.
Esto es consecuencia. Luego, las luces de la ciudad parpadearon y se apagaron. Las redes eléctricas fallaron. La gravedad fluctuó. El sistema climático artificial comenzó a colapsar. Cuando los ingenieros del dominio intentaron responder, descubrieron la verdad horrible. La Tierra había estado allí durante años. Microsatélites del tamaño de granos de arena habían estado flotando por el espacio aéreo del dominio, colándose por los sistemas de filtración, incrustándose en la infraestructura. Cada sensor, cada cámara, cada enlace de datos. La Tierra no solo había llegado. Había estado observando todo el tiempo. Sabían dónde dormían los comandantes, dónde enviaban a sus hijos a estudiar, dónde estaban ocultas las cápsulas de escape, donde los sistemas de defensa tenían puntos ciegos, donde estaban los interruptores secretos de destrucción. Kirs Prime no tuvo ninguna oportunidad. No se lanzaron bombas, no se desplegaron soldados. La Tierra colapsó el planeta desde dentro. Vi desde el centro de operaciones en la Retribution 1 como toda la ciudad se derrumbaba sobre sí misma. Torres de vidrio doblándose como papel. Líneas de Magif ardiendo en espirales. El cielo mismo desgarrado por generadores atmosféricos sobrecargados. El saldo de muertos, 2.8 millones. Sin advertencia. Sin sobrevivientes. Incluso yo, Kyle Draven, orgulloso analista de operaciones psicológicas del dominio, sentí un escalofrío que no me abandonó. Esto no era guerra. Era aniquilación quirúrgica. El coronel Vale estaba a mi lado, los ojos fijos en la pantalla, sin pestañear. Pensaron que la fuerza de la Tierra estaba en sus números, dijo. Pero no es así. Lo miré. ¿Entonces qué es? No respondió de inmediato. Después murmuró. Es que no olvidamos, y no perdonamos. El siguiente objetivo era Vine 7, un mundo diplomático conocido por albergar tratados, alianzas y tribunales interestelares. Neutral por definición, salvo por una excepción. Después de Ganimedes, naves del dominio habían pasado por el espacio de Vine mientras transportaban prisioneros. La Tierra envió solicitudes, peticiones de intervención, santuario. El Tribunal Supremo de Vine las rechazó. Citaron neutralidad. Negaron asilo a los convoys terrestres. Su silencio condenó a miles a la muerte. Así que la Tierra respondió a su modo. La Retribution 1 no lideró ese asalto. Otra nave lo hizo. Judgment Dawn. Más pequeña, más rápida, menos blindada. Pero no estaba allí para luchar. Estaba allí para transmitir. Desde la órbita, la nave usó sus campos de sonar de penetración profunda para convertir la superficie de Vine en una sinfonía de destrucción. Los edificios no explotaban. Se vibraban hasta deshacerse. Frecuencias agudas provocaban convulsiones en los civiles. Ciudades enteras se doblaban por el colapso armónico. Cerebros reventaban desde adentro. Todo transmitido en vivo. Esta vez la Tierra no apartó la mirada. Y se aseguró de que nadie más pudiera hacerlo. Miles de sistemas en toda la galaxia fueron forzados a mirar. El mensaje de la Tierra se repetía entre cada ola de devastación. Pudieron detenerlo. No lo hicieron. Así que ahora no pueden esconderse tras su neutralidad. La comunidad galáctica comenzó a fracturarse. El dominio había gobernado durante milenios con miedo y control. Pero la Tierra blandía algo mucho más peligroso. Ira justa. Imperios que antes apoyaban al dominio retiraron silenciosamente sus flotas. Estallaron guerras civiles en las colonias periféricas, mientras ciudadanos exigían reparaciones o rompían completamente lazos. Alianzas comerciales enteras se deshicieron en horas. Nadie quería ser el próximo objetivo de la Tierra. Y aún así, la Tierra no decía nada. No construían coaliciones. No emitían demandas. Simplemente ejecutaban nombres en una lista, uno tras otro. A bordo de la Retribution 1, empecé a notar un cambio en la tripulación. No estaban cansados. No dudaban. Pero algo en ellos se estaba vaciando. Había un hombre llamado Reyes, uno de los oficiales principales de comunicaciones, un tipo de voz suave, por lo que entendí. Lo crucé una mañana y le pregunté cómo se sentía. Me miró, con ojos hundidos y voz seca, y dijo,
No se siente como ganar. Se siente como enterrar fantasmas. Más tarde ese mismo día, se voló la cabeza en el comedor. Nadie habló durante la limpieza. Nadie necesitaba hacerlo. Aquella noche revisé viejos archivos del dominio, grabaciones de Ganimedes, vigilancia, informes ocultos de denunciantes. No era solo malo. Era repugnante. Ejecuciones transmitidas en vivo para clubes selectos del dominio como entretenimiento. Niños convertidos en sujetos experimentales por divisiones científicas fuera de control. La Tierra había suplicado ayuda. El dominio había hecho un espectáculo de ignorarla. Vi un clip que me quedó grabado. Una niña pequeña, tal vez de 9 años, aferrada a su hermano mientras soldados del dominio se lo llevaban. Ella gritaba: «Por favor, él es todo lo que me queda». La cámara se cortó justo después. Y entendí por qué el coronel Vale ya no hablaba de paz. Al final de esa semana, cayó otro mundo central. Stara, un planeta tan orgulloso que se llamaba la voz del orden. La Tierra lo silenció en 6 horas. Esta vez no usaron armas. Usaron la memoria. Cada red del planeta fue tomada por asalto con relatos personales. Voces de la Tierra, sobrevivientes de Ganimedes, Europa, los convoys destruidos. Mujeres llorando, hombres gritando, niños susurrando sobre las estrellas que vieron mientras flotaban en el frío. La población de Stara se volvió contra sus líderes. Estallaron disturbios. Edificios gubernamentales fueron tomados. La Tierra no necesitó disparar un solo tiro. Solo recordó a la gente lo que su silencio había causado. El coronel Vale observaba el caos desde el puente. «Esto ya no es justicia», dije en voz baja. «No», respondió con calma. «¿Entonces qué es?» «Balance». Entonces comprendí que la Tierra no quería ser el dominio. No quería control. Quería que la balanza se inclinara, finalmente, después de siglos de sangría. Y si tenían que quemar cada sistema que cerró los ojos, lo harían. Un día después, llegó una transmisión del Consejo del Dominio. Primer contacto en semanas. Su mensaje: «Nos rendimos incondicionalmente. Por favor, deténganse». Hubo una pausa en el puente. Todos miraron al coronel Vale. Él observó la pantalla largo rato antes de responder. «Los escuchamos». Luego cortó la transmisión. La Tierra no estaba interesada en disculpas. No aún. No hasta que cada fantasma estuviera en paz. Se rindieron incondicionalmente, completamente, desesperadamente. Pero la Tierra no se detuvo. Estuve allí, en el puente de la Retribution 1, cuando llegó el mensaje del Consejo del Dominio. El cuerpo gobernante más alto de la galaxia, reducido a diplomáticos tartamudos y burócratas asustados, suplicando por misericordia que nunca mostraron a otros. Incluso usaron la palabra «por favor». El coronel Vale observó el mensaje en silencio. Pensé que vi algo en sus ojos, tal vez un destello de conflicto. Pero desapareció tan rápido como apareció. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Asintió una sola vez, y el mensaje fue: «Borrado. Borrado, no archivado, no guardado para la historia». La Tierra ya no se preocupaba por las palabras. Les importaban los muertos. Y todavía no habían terminado de enterrarlos. Ese ciclo, cambiamos de rumbo. El nuevo objetivo no era un puesto militar del dominio ni un mundo central. Ni siquiera estaba en ninguna de las listas de objetivos que había visto en las paredes de la sala de guerra. Era algo peor, algo personal. Z-Bolt 9. El lugar no era público. Ni siquiera la mayoría de los oficiales del dominio lo conocían. Pero la Tierra lo había encontrado. Enterrado bajo una luna rebelde, protegido por campos de distorsión gravitatoria y satélites señuelo. Z-Bolt 9 era uno de los sitios negros más seguros del dominio. Allí se ocultaban secretos junto con personas que querían olvidar. Y los últimos niños de Ganimedes habían estado allí. La Tierra tenía confirmación ahora. Los registros recuperados de los restos del alto mando de Stara revelaron que 12 niños de Ganimedes, originalmente listados como desaparecidos, habían sido capturados vivos durante la purga de la colonia.
Fueron trasladados a Z-Bolt 9 con un valor de inteligencia a largo plazo. Experimentos. El coronel Vale no dio discurso esta vez. No lo necesitaba. Surgimos del hiperespacio a 3 millones de kilómetros de la bóveda. Sin aproximación, sin calentamiento, solo despliegue. La Tierra usó un arma que yo no había visto antes. Una esfera pequeña, negra y silenciosa. Fue lanzada desde el vientre de la Retribution 1, flotando hacia la Luna como una gota de lluvia en el espacio. Cuando hizo contacto, no explotó. Susurró. Un pulso se extendió desde su núcleo, silencioso, invisible al ojo desnudo. Pero cada sistema del dominio que tocaba se plegaba sobre sí mismo. Los cortafuegos se desintegraban. Las plataformas de defensa giraban sus cañones hacia adentro. La gravedad artificial se invertía por 8 segundos y aplastaba todo objeto no anclado al suelo. Aterrizamos 30 minutos después. Me permitieron unirme al equipo de abordaje de nuevo. Quizá pensaron que había visto suficiente para no estremecerme. Quizá querían que siguiera observando porque esa era mi condena, mi lenta transformación. Los pasillos de Z-Bolt 9 estaban cubiertos de sombras y humo. El aire olía a aceite quemado y carne podrida. Pasamos junto a guardias muertos, con expresiones congeladas en miedo y dolor. Miembros torcidos en direcciones imposibles. Algunos se habían mordido la lengua. Otros se habían arañado la cara. Un oficial terrano dijo que el campo de inversión neural les había desordenado los centros del miedo en el cerebro, haciendo que sus instintos de supervivencia se devoraran a sí mismos. Sin piedad en su voz, sin asco, solo hechos. Encontramos el cuerpo del primer niño en una celda de vidrio, pequeño, delgado, envuelto en mantas sintéticas, con los ojos bien abiertos, mirando al vacío. Junto a él, una pared cubierta de dibujos con crayones. Planetas, estrellas, una mujer alta con insignias militares de la Tierra dibujada en el pecho. Una figura materna, quizá alguien que prometió volver por ellos. Nunca lo hizo. El coronel Vale estaba en el marco de la puerta, con los puños apretados tanto que los nudillos se le pusieron blancos. La mandíbula le temblaba, pero no dijo nada. Se movió hacia la siguiente habitación y luego a la otra. 9 de los 12 niños estaban confirmados muertos. Encontramos sus registros, autopsias, pruebas médicas. Algunos fueron etiquetados como no viables. Los 3 restantes estaban desaparecidos. Archivos marcados como transferidos al proyecto Asglass. La ubicación, el despertar de Arkin. Otro fantasma. Otro nombre que ni siquiera yo había escuchado en mi tiempo trabajando para el dominio. El despertar de Arkin era una concha planetaria abandonada, profunda en los campos gravitatorios de una estrella de neutrones. Había sido declarada inhabitable hace décadas, pero la Tierra ya había comenzado a trazar las coordenadas. Vale se volvió hacia su segunda al mando, una mujer de rostro sombrío llamada Capitana Nia Roland. «Lancen el protocolo Lanza Negra», dijo. Ella asintió. Con toda la fuerza, toda. Más tarde supe que era la Lanza Negra. No era solo una misión. Era el juicio personificado. Los soldados más élite de la Tierra, mejorados biológicamente, cibernéticos, entrenados desde el nacimiento. Estos no eran los restos furiosos de las guerras pasadas de la Tierra. Eran una nueva raza, diseñados para la venganza. Esa noche regresé a mis aposentos y me quedé mirando las paredes vacías, las manos temblando. La Tierra no solo castigaba ahora. Estaban cazando. No querían rendición. Querían extirpar la podredumbre. Estaban atravesando el dominio como un cirujano con un bisturí y un rencor. Al día siguiente, la flota de la Tierra dejó Z-Bolt 9 en ruinas. No hubo rescate, ni sobrevivientes. Hicieron implosionar la Luna. Su núcleo se desestabilizó en menos de una hora, aplastando la instalación bajo 10.000 toneladas de roca y gases hirviendo. Desapareció, borrada. Y el mensaje fue claro. A la galaxia, si tocas a nuestros hijos, te encontraremos. Si los lastimas, te destruiremos. Desde la órbita, vi la Luna partirse, iluminada por plasma interno. Y pensé en la niña del video.
la que se aferró a su hermano y suplicó ayuda que nunca llegó. No sabía si había sobrevivido, pero sabía esto. Alguien en el mando de la Tierra aún recordaba su nombre. Comencé a cuestionar en qué me estaba convirtiendo. Antes me enorgullecía de la lógica, del análisis desapegado. Había estudiado la guerra, la política y la psicología desde una distancia segura. Pero ahora no podía apartar la mirada de la venganza que se desplegaba a mi alrededor. Peor aún, no quería hacerlo. Había una satisfacción en la justicia que entregaba la tierra, incluso cuando estaba bañada en sangre. Y eso me aterraba. Ya no era un observador. Era un testigo. Y pronto supe que sería un participante. Quisiéramos o no. No creía que la tierra tuviera más ira por dar. Pero el despertar de Arkin me demostró que estaba equivocado. El lugar se suponía que era una roca muerta, distorsionada por la gravedad, desgarrada por radiación estelar, y abandonada hace mucho por cualquier especie cuerda. Sin colonias, sin asentamientos, nada más que un cadáver yagid de un mundo, flotando cerca del horizonte de eventos de una estrella de neutrones colapsada. Pero el dominio había escondido algo allí. Proyecto Asglas. Ahí habían enviado a los últimos 3 niños de Ganimedes. No sabíamos qué era Asglas. Los archivos que recuperamos de Z-Vault 9 estaban fragmentados, corruptos, posiblemente incluso deliberadamente por las fuerzas del dominio en retirada. Las inteligencias artificiales de la Tierra, tan buenas como eran, no pudieron reconstruirlo completamente. Pero había palabras que destacaban como espinas. Prueba de integración psicogénica. Cero consentimiento. Potencial de clase arma. En resumen, ya no estudiaban a los niños. Los estaban convirtiendo en herramientas. Entramos al sistema Arkin a ciegas. La radiación de la estrella de neutrones anuló la mayoría de los escaneos de largo alcance, forzando a la flota de la Tierra a depender de tácticas antiguas, barridos manuales, rastros térmicos y eco de señales. La Tierra se adaptó rápido. Siempre lo hacía. Eso era lo que los hacía aterradores. Estaba en la sala de guerra cuando la Retribution 1 encontró la instalación. No estaba en la superficie. Estaba bajo ella, a varios kilómetros de profundidad, incrustada en estratos de hierro enfriado y protegida por capas de gravedad artificial para mantenerla oculta de los sensores. El dominio la había construido con un propósito: que nunca la encontraran. Pero la Tierra la encontró de todos modos. No entraron a la fuerza. En cambio, me enviaron a mí. El coronel Vale lo llamó un gesto de verdad. Solía ser uno de ellos, me dijo. Tal vez quieran hablar contigo. Debería haberme negado. Debería haberme reído y decir que no estaba suicida. Pero la parte de mí que se estaba volviendo más fría, más afilada, más como ellos, asintió. Me dieron un traje. Simple, negro, presurizado. Sin armas, solo un comunicador de corto alcance y un monitor de pulso. No vas solo, añadió Vale. Seguiremos tu señal. Apagarás las comunicaciones. Nosotros nivelamos el planeta. Muy tranquilizador. Me dejaron caer por un túnel perforado por uno de los cañones orbitales de la Tierra, directamente en la corteza superior de la instalación. Estaba silencioso. Demasiado silencioso. No abandonado. Esperando. Las luces parpadeaban. El aire estaba rancio, seco, con un olor penetrante a químicos y circuitos quemados. Me moví despacio, mi respiración resonando fuerte en mi casco. Cada paso parecía que podría activar una trampa. Entonces vi la primera figura, humana. O al menos lo fue. El cuerpo estaba suspendido dentro de un tubo transparente lleno de líquido. Piel fusionada con circuitos. Ojos reemplazados por orbes rojos. El pecho abierto, revelando algo que pulsaba, orgánico y mecánico al mismo tiempo. Aún conservaba la placa con el nombre en el cuello. Dr. Celian Marrik, División Genética del Dominio. Él había hecho esto y estaba muerto. No por la mano de la Tierra. La máquina dentro de su pecho lo había destrozado desde adentro. Seguí avanzando. Cuanto más profundo llegaba, más se abría la instalación. Era enorme, más grande de lo que imaginaba.
Un laberinto subterráneo de laboratorios, celdas de contención y salas de observación. Entonces la escuché, una voz pequeña, joven. ¿Quién eres? Me quedé paralizado. Volvió a sonar, esta vez más suave. Eres otra prueba. No, dije en voz alta, tratando de mantener la calma. Me llamo Cal. Vine con los humanos. Están aquí para sacarte. Silencio, luego un demasiado tarde. Seguí el sonido hasta una sala de control llena de pantallas rotas y una única cámara de estasis intacta. Dentro estaba una niña, no mayor de 10 años, pálida, con el cabello cortado de forma desigual, ojos demasiado grandes, que brillaban débilmente en azul. No parpadeaba. No estaba encadenada. No había restricciones visibles. Pero su expresión era como de cristal, vacía, como si parpadear pudiera hacer que recordara algo que no quería. Me miró fijamente. Te recuerdo. Mi sangre se heló. No, respondí en voz baja. No nos conocemos, número. Pero recuerdo a tu especie. Ustedes miraron. Todos ustedes miraron. Cuando nos llevaron, cuando nos escucharon, cuando nos hicieron preguntas y nunca escucharon las respuestas. Tocó la pared de su cámara. Se onduló, como si no fuera vidrio, sino agua. ¿Viniste a morir?, preguntó. No, dije. Vine a llevarte a casa. Inquietud. El aire se enfrió detrás de mí. Las luces parpadearon. Y entonces no estaba solo. Dos figuras más salieron de las sombras. Un chico, alto, de unos 15 años, sin camiseta, cubierto de cicatrices quirúrgicas y con circuitos extraños brillando a lo largo de su columna vertebral. Y una segunda niña, muda, con ojos negros, manos envueltas en vendas que parecían moverse por sí solas. Me miraron. Los tres tenían la misma furia tranquila en sus ojos. No era odio ni rabia. Era vacío. Recordamos todo, dijo el chico mayor. Avanzó un paso. Cuando los guardias dejaron de alimentarnos. Cuando vieron cómo nuestra sangre caía en frascos. Cuando nos hicieron pelear entre nosotros para ver qué pasaría con nuestros huesos. Mi voz se quebró. No hice esto. No, respondió. Pero dejaste que pasara. Levantó la mano y las paredes gritaron. No era un grito que se escuchara con los oídos. Era un grito dentro de mí, en cada nervio, en cada recuerdo. Caí de rodillas, con las manos aferrando mi casco. Y en ese momento, entendí. Ya no eran niños. Tampoco eran humanos. Eran algo nuevo. La Tierra no había venido a salvarlos. La Tierra había venido a presenciar lo que el dominio había creado. La niña, que más tarde supe que se llamaba Elia, se acercó y puso una mano en mi pecho. ¿Tienes miedo? No pude hablar. Se inclinó. Bien. Luego se volvió hacia la pared y susurró. Estamos listos. La cámara de estasis se desintegró como humo. Y todas las alarmas de la instalación se activaron. La voz del coronel Vale llegó por mi comunicador, clara, rápida. Cal, ¿qué está pasando? Estás rodeado por picos de bioenergía. Necesitas evacuar. No, susurré. No son enemigos. Entonces, ¿qué demonios son? Me puse de pie lentamente. Víctimas, dije. Y algo más. Vale dudó. Te sacaremos de todos modos. Son demasiado peligrosos. No, Vale, vienen conmigo. No respondió. Pero cuando llegué a la superficie 20 minutos después, la nave de desembarco estaba esperando. Sin armas apuntando, sin guardias, solo silencio. Los tres me siguieron sin decir una palabra. Cuando despegamos, miré atrás, hacia la luna llena de cráteres que había sido su prisión. Y con una voz demasiado suave para la venganza, demasiado calmada para el odio, ella dijo: pensaron que éramos armas, pero somos recuerdos. Y ahora la galaxia nos recordará. De regreso en la Retribution 1, el coronel Vale esperaba. Miró a los tres, todavía silenciosos, pero irradiando poder. ¿Están estables?, preguntó. Negué con la cabeza. No están hechos para estarlo. Pero aún no son una amenaza, añadió.
Lo miré. No son amenazas. Son testigos. ¿Y si el dominio pensaba que la furia de la tierra era terrible antes? Asentí hacia los niños. No tienen idea de lo que viene. No lloraban. No dormían. Apenas hablaban. Aidia, la niña más joven con ojos como estrellas congeladas, se sentaba en silencio la mayor parte del tiempo, mirando por los ventanales de la Retribution uno como si viera una galaxia diferente al resto de nosotros. Su expresión nunca cambiaba. No era tristeza. No era ira. Era desapego. Como si ya hubiera visto todo arder y solo esperara a que la ceniza se asentara. El chico mayor, Arik, rara vez salía de la sala de entrenamiento. No porque necesitara entrenar, no lo necesitaba. Los soldados más fuertes de la tierra no podían tocarlo. Uno de ellos intentó durante un ejercicio de combate. Arik ni siquiera se movió. La columna vertebral del hombre simplemente se dobló, limpia, silenciosa. El médico dijo que fue como si la gravedad misma se hubiera plegado hacia adentro por una fracción de segundo, centrándose únicamente en el núcleo de ese hombre. La niña muda, Meera, era la más extraña de todas. Caminaba descalza por la nave, seguida por un par de orbes dron que no pertenecían a ninguna tecnología terrestre conocida. Cuando un ingeniero intentó examinar uno, se licuó en su mano y luego se reensambló 10 segundos después detrás de su espalda. Sonrió una vez durante ese momento. Una sola vez. El resto del tiempo vagaba como un fantasma. La tripulación intentó actuar con normalidad al principio. Se seguían dando órdenes. Se planeaban misiones. Pero todos mantenían la distancia. Se podía sentir la tensión. ¿Miedo a los niños? No exactamente. Era miedo a lo que representaban. La prueba de que la ira de la tierra había llegado demasiado tarde. No los habíamos salvado. Solo habíamos encontrado lo que quedaba. Vale convocó una reunión de alto nivel 3 ciclos después del despertar de Arkin. Comandantes de todas las flotas terrestres enlazados en holograma, con rostros graves. Actualizaciones tácticas de todo el frente galáctico cubrían todas las pantallas. El dominio ya no resistía. Se estaba desmoronando. Los mundos centrales habían quedado en silencio. Varias bases militares se habían autodestruido. Un almirante del dominio se entregó y detonó su nave de mando en plena transmisión, como si quisiera hacer una última declaración sobre la culpa. La Tierra ni siquiera se lo pidió. La guerra ya no era guerra. Era colapso. Y la Tierra estaba decidiendo qué vendría después. Me senté al fondo de la sala de guerra, observando mientras el coronel Vale se paraba frente a la mesa. Los 3 niños estaban detrás de él, como sombras. Ellos hicieron todo lo que temíamos, dijo. El velo se levantó. El dominio mintió, torturó, mató y enterró la verdad bajo siglos de paz. Y les dimos una oportunidad para enmendarlo. Señaló a Aidia, Meera y Arik. Esto es lo que hicieron en cambio. Silencio. Uno de los comandantes de la flota, el almirante Rouso, se inclinó hacia adelante. ¿Qué propones? Hemos criado su máquina de guerra. Su liderazgo está destrozado. Si presionamos más, corremos el riesgo de unir al resto de la galaxia contra nosotros. Vale no pestañeó. Entonces que se unan. Otra comandante, una mujer joven de la división ártica, intervino. Está sugiriendo que iniciemos una guerra contra todos los demás. No, dijo Vale. Estoy sugiriendo que les recordemos lo que cuesta el silencio. Esa frase quedó suspendida en el aire como un cuchillo. Quise hablar para pedir cautela, pero ella fue la primera en dar un paso adelante. Tiene razón. Su voz era suave, controlada, pero detuvo la sala entera. Si ardes demasiado tiempo, dijo, te conviertes en el fuego. Sus manos estaban entrelazadas al frente, aún formales, demasiado maduras para una niña. No quiero más venganza, continuó. Ya tuvimos suficiente. Pero si te conviertes en ellos. Si aplastas mundos porque podrían ser culpables. Entonces habrá más de nosotros. Miró a Meera, que ahora estaba sentada al borde de la mesa, balanceando suavemente las piernas, ojos negros sin parpadear. Más huérfanos,
más fantasmas, más monstruos creados en habitaciones oscuras. La sala quedó en silencio. El coronel Vale la miró, con la mandíbula apretada. Luego se volvió hacia mí. Kyle, has visto más que la mayoría. Di algo útil. Me levanté lentamente. La atención en la sala me secó la garganta, pero hablé de todos modos. La Tierra ganó. No solo militarmente. Ganaron la verdad. La galaxia vio todo. Las traiciones, el sufrimiento, las grabaciones, las confesiones. Han sido justos en su furia. Dejé que mis palabras calaran. Pero ahora viene la prueba. ¿Puede la Tierra liderar con esa misma furia y seguir siendo justa? El almirante Rousseau asintió. Porque eso es lo que viene, nos guste o no. Un poder así no pasa desapercibido. Los otros imperios, los que guardaron silencio, están asustados. Vale no respondió de inmediato. Se acercó a la mesa, miró la lista actualizada de poderes galácticos, centros comerciales, núcleos de comunicación. Luego tocó un nombre. Talveros, un mundo neutral, un enorme centro comercial. Nunca se había enfrentado directamente al dominio, pero se había beneficiado de todas sus leyes. Suministraron armas, alimentaron los motores de la supresión. Se beneficiaron de la sangre, dijo. Pero ahora ofrecerán diplomacia. Entonces toma su diplomacia, dije, pero no con un arma en la boca. Los ojos de Vale se oscurecieron. Ellos alimentaron al dominio mientras nuestros hijos gritaban. Y tenemos que asegurarnos de que ningún niño grite otra vez, susurró Aidia. No esperaba que Vale escuchara, pero lo hizo. Ordenó a la Retribution 1 cambiar rumbo hacia Talveros. No para aniquilar, sino para dialogar. Los niños permanecieron en silencio mientras la orden se transmitía. Más tarde esa noche, encontré a Eric en la cubierta de observación. Miraba un sistema estelar muerto girando lentamente en el vacío. No duermo más, dijo. No pensé que necesitaras. No por biología, sino porque cuando lo hago, recuerdo. Se giró hacia mí. Me hicieron pelear contra mi hermano. No quería, pero me dijeron que si no lo hacía, moriría lentamente. Miró sus manos. Lo maté en 9 segundos. Rápido, limpio. No dije nada. ¿Qué podía decir? Volvió a mirar por la ventana. Si la Tierra se vuelve como ellos, me iré. Me llevaré a Meera y Aidia y desapareceré en la oscuridad. Fuimos hechos para sobrevivir, pero no quiero ser parte de otra máquina. No tendrás que serlo, dije. Esperaba estar diciendo la verdad. Cuando llegamos a Talveros, el Consejo Planetario envió una delegación. Por primera vez, la Tierra respondió con palabras, no con armas. El coronel Vale, flanqueado por los niños, no como amenazas, sino como símbolos, se presentó ante el Consejo. No estoy aquí para amenazarlos, dijo Vale. Estoy aquí para darles una opción. Abrió un dispositivo de datos y lo dejó caer sobre la mesa de mármol. Ustedes ayudaron a construir la máquina que asesinó a nuestro pueblo en secreto, tras puertas cerradas, pero se beneficiaron. Se adelantó. Esto es lo que queremos. El 30% de su producción planetaria debe destinarse a la reconstrucción de la línea de Ganimedes. Ayuda médica, procesamiento de refugiados, restauración cultural. Nada de militares, nada de créditos, solo cuidado. El Consejo dudó. Vale se inclinó. Si se niegan, no dispararemos ni un solo tiro, pero haremos públicas todas las pruebas, cada orden de compra, cada manifiesto de transporte, cada firma que vincule a su mundo con crímenes de guerra del dominio. Sonrió con frialdad. Y luego nos iremos y dejaremos que su pueblo decida qué hacer con ustedes. Esa fue la nueva arma de la Tierra, la verdad. El Consejo aceptó. Y así, la Tierra dejó a Talveros en pie. Cambiado. No cayeron cenizas ese día. No se quemaron ciudades. Pero el mensaje fue igual de fuerte. La Tierra no conquistaría. Juzgaría. La guerra no tuvo batalla final, ni trompetas, ni una última resistencia dramática, ni estandartes ondeando sobre tierra devastada. Terminó con silencio. No el silencio de la paz,
sino el silencio que llega cuando el miedo se arraiga tan profundo que nadie se atreve a respirar. La Tierra quedó sola. El dominio desapareció, no derrotado, sino desmantelado. Sus flotas destrozadas, sus archivos expuestos, sus líderes muertos, presos o dispersos por el vacío como ratas huyendo de un templo en ruinas. Los mundos que antes se enorgullecían de su lealtad al dominio ahora ondeaban banderas blancas y enviaban ayuda a los esfuerzos de reconstrucción de la Tierra. Los niños de Ganimedes no fueron recordados como una tragedia, sino como una advertencia. Y esos 3 sobrevivientes, Elia, Arik, Meera, dejaron de ser símbolos. Se convirtieron en leyendas. La galaxia susurraba sus nombres. Algunos decían que eran las armas secretas de la Tierra. Otros aseguraban que eran la próxima evolución de la humanidad. Unos pocos incluso creían que ya no eran humanos, que el dominio los había transformado en algo divino o maldito. Pero yo sabía la verdad. Eran niños rotos que eligieron no convertirse en monstruos, a pesar de que todo el universo les dio la razón para hacerlo. Caminé con Elia por la cubierta de observación de la Retribution 1 el día en que llegó el Tratado Oficial de Alto al Fuego. No fue del dominio. No existía ya. Llegó del Acuerdo Galáctico Unido, un nuevo organismo formado apresuradamente por sistemas neutrales restantes, imperios menores y antiguas colonias. No pidieron misericordia. Ofrecieron respeto. La Tierra tendría un asiento permanente, incontestado, y, más importante, la Tierra tendría el poder de supervisión. Un pensamiento aterrador, dado lo que la Tierra acababa de hacer. Pero la Tierra aceptó, con cuidado, en silencio. Liderarían, pero con cicatrices que aún sangraban, no con coronas pulidas por la guerra. No sé si esto es justicia, le dije a Aidia, mirando las estrellas que caían como nieve fuera de la nave. No lo es, respondió ella, pero es mejor que el silencio. Pausó, y presionó su pequeña mano contra el ventanal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido si la galaxia hubiera escuchado antes? Todo el tiempo, respondí. Me miró, y vi en sus ojos algo que antes no había visto. Tristeza, no ira, ni desapego, sino el cansancio de alguien que ha sobrevivido demasiado. Hay un planeta, dijo. Lo encontraron más allá del borde. Aún no tiene nombre, solo árboles, agua, sin ciudades. Le pregunté al coronel Vale si podíamos ir allí. Parpadeé. ¿Quieres irte? Asintió. Meera está cansada de escuchar gritos en su cabeza. Arik no lo dirá, pero sé que tiene miedo de lo que podría llegar a ser. Creo que todos tenemos miedo. El coronel Vale aprobó la partida 2 ciclos después. La Tierra no discutió. Los niños ya les habían dado demasiado. Se merecían algo de vuelta. Una flota los escoltó hasta el límite del espacio conocido. Sin ceremonias, sin cámaras, solo silencio. Solo respeto. Mientras la nave desaparecía en el vacío, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo que no sabía que todavía llevaba. Esperanza. Pero eso no fue el final. No para la Tierra. No para mí. La reconstrucción comenzó lentamente. La guerra dejó cicatrices demasiado profundas para que la diplomacia las pudiera sanar. Aún había amenazas. Piratas oportunistas, antiguos almirantes del dominio intentando resucitar el pasado. Contrabandistas traficando con tecnología previa a la guerra. Pero la Tierra ya no respondía con fuego. Respondía con testigos. Estuve presente cuando se celebró la primera Asamblea de la Verdad. 50 mundos, cientos de delegados, y 3 sobrevivientes de Ganimedes en el centro. Hologramas grabados de ellos antes de partir. No para culpar, sino para recordar. La Tierra publicó todos los archivos reunidos durante la guerra. Todas las atrocidades, todas las mentiras, todos los documentos firmados que llevaron al sufrimiento. Y luego dijeron: no los castigaremos, pero no olvidaremos. Si vuelven a guardar silencio, no será a la Tierra a quien respondan, sino a su propio pueblo. Funcionó. La galaxia cambió. Sistemas pequeños empezaron a autorregularse. Poblaciones que antes se inclinaban ante señores comenzaron a celebrar juicios. La verdad se extendió, no por conquista,
sino por el miedo a lo que la Tierra había demostrado que podía convertirse. El coronel Vale se retiró poco después. No anunció nada. Simplemente desapareció del mando, con un registro marcado con una frase: misión cumplida. Algunos dijeron que volvió a la Tierra. Otros que se unió a los niños en el exilio. No creo que alguna vez lo sepa. En cuanto a mí, me ofrecieron un puesto en la nueva Fuerza de Supervisión de la Coalición Terrestre, un rol asesor, mitad político, mitad inteligencia. Rechacé. No quería ser una voz de cautela ni complicidad. En cambio, regresé a Ganimedes. La colonia se reconstruía lenta y cuidadosamente, con manos terranas y alienígenas por igual. Un memorial se alzaba donde antes hubo cenizas. Uno para los niños, uno para el silencio, y uno para la advertencia, grabado en piedra, simple y brutal. Nos conteníamos. No escuchaste. Ahora no nos importa quién seas. Lo visito a menudo. A veces me siento y miro los nombres tallados en la pared, y me pregunto qué tipo de galaxia habría sido si alguien hubiera respondido a sus gritos antes. Pero esa galaxia se fue. Ahora tenemos esta, donde la Tierra lidera, no por ambición ni orgullo, sino porque nadie más se atrevió a sostener la línea cuando el costo fue mayor. Algunos dicen que ahora temen a la Tierra. Yo no estoy de acuerdo. La Tierra es respetada, no por sus armas, ni por sus victorias, sino por una terrible y poderosa verdad. Nos advirtieron y no escuchamos. Ahora escuchamos porque la Tierra nunca quiso ser dioses. Solo quiso ser escuchada. Y cuando finalmente lo fue, la galaxia cambió para siempre.